Estamos en pleno verano, ¿cierto, Glenny? Sí, ya entramos en pleno verano. Que para mí ha sido el consumo de marihuana. Ojo, no estoy a favor, no estoy en contra. A veces nos entendemos. No, hablan muy rápido. A mí me costó. Sí. Hola amigos y bienvenidos nuevamente a un video del canal. Quien les habla, Hugo Pérez y Glenny Parada. Hoy le damos la bienvenida a un nuevo año, el 2021. Se nos fue el 2020. Feliz año para todos. Gracias a todas aquellas personas que nos han venido siguiendo cada día. Vamos creciendo un poquito más cada día, ¿cierto, Glenny? Hemos crecido gracias a ustedes y poquito a poquito vamos creciendo. Vamos para arriba. De verdad, de todo corazón, gracias por seguirnos, por apoyarnos, por sus comentarios, por darnos recomendaciones. Siempre los estamos leyendo, los leemos con mucho cariño. Y también a las personas que, bueno, no les gustan mucho de los videos, también los leemos. Así que nos enfocamos más que todo en el amor y en el cariño que ustedes nos ofrecen. Hoy estamos en el balcón de nuestro hogar porque yo le quería hacer video abajo en las áreas comunes, pero bueno, hay muchos niños jugando porque estamos en pleno verano, ¿cierto, Glenny? Sí, ya entramos en pleno verano, ya está haciendo mucho calor y más adelante le vamos a hablar de eso. Es correcto, porque hoy este video se trata de las 10 cosas que más nos han sorprendido estando acá en Chile. Y bueno, una de las cosas que le vamos a hablar es el clima y la puesta o la salida del sol. Esa sería la primera. El clima, les digo por qué. Porque aquí en Chile el clima es muy marcado. Porque Chile se caracteriza por ser el país más largo del mundo y tiene las estaciones bien marcadas. Nosotros estamos en Santiago y de verdad que la puesta de sol es una de las cosas que más me ha impactado. Porque en este horario, en el horario de verano, el sol se viene ocultando como a las 9 de la noche. Aquí le podemos decir las 9 de la tarde. Porque precisamente le estamos haciendo este video a las 8:22 de la tarde, pero en realidad son las 8:22 p.m. Si estuviéramos en Venezuela estuviéramos como ya 8 de la noche, cenado, acostado y derechito a dormir. Y lo que impresiona muchísimo y es lo que cuesta es que cuando hacen estos cambios de horario, el cuerpo de uno, no te acostumbra. No, porque todavía creemos que son, no sé, las 5 de la tarde. Ahorita le vamos a hacer un pequeño paneo para que vean. A las 8 de la tarde o a las 8 y... ¿qué? Te dije a las 8. A las 8:20 todavía está el sol allá, la Pepe Sol encima. Claro, está muy fresquito a esta hora, pero bueno, esa es una de las cosas que a nosotros en lo particular nos ha impresionado. Porque siendo del Caribe, obviamente ya a las 6:30 estamos a oscurito, ¿cierto? Sí, cierto. Entonces por eso es que nos complica. Bueno, y como se pueden fijar, son las 8:30 de la tarde. O de la noche, no sé qué decir. Y así se ve la ciudad, pues a plena luz del día. Parecieran que fueran como las 4:30, casi 5 de la tarde. Una de las cosas que por eso es que les digo que nos cuesta adaptarnos es porque justamente cambian el uso horario. Y cuando es invierno, ya a esta hora, que son las 8 de la noche, obviamente ya está súper oscuro. Es más, creo que oscurece más temprano, 6 de la tarde. Oscurece como si fuese las 9 de la noche y el sol sale un poco más tarde. Eso sí, en las mañanas el sol como 8 de la mañana ya está saliendo el sol. Entonces por eso es que se nos hace difícil adaptarnos, porque te tienes que acostumbrar cuando llega invierno a que los días son más cortos y cuando llega primavera, verano, los días se hacen más largos, por lo mismo, porque la puesta de sol tarda más. Ok, nuestro segundo punto es el clima. Fíjense, aquí en Chile se dan las 4 estaciones del año y son muy, muy marcadas. Bueno, a mi parecer, a diferencia del año pasado, no sé si es porque estuvimos en cuarentena, estuvimos aquí en casita, pero no lo sentí tan marcadas las estaciones. Pero aquí empezamos, o sea, el calentamiento global. También puede ser eso, okay. El calentamiento global. Ahorita ya empezamos el 21 de diciembre, empezamos con verano. El verano aquí, el calor es insoportable. Claro, el sol te quema.
No, aquí en Santiago, ojo, no sé, más al sur no sé si hará más, no más lo sabemos. calor, más al norte no sé, pero aquí esto es como un horno tal cual. O sea, nosotros le hablamos de donde estamos, que es Santiago, y es horrible. Tienes que colocarte protector, el calor es seco, o sea, no es como en Venezuela, que obviamente como es un país tropical, Hay un humedad. calor, hay humedad, y bueno, nosotros asociábamos calor que era lluvia. Aquí no, al calor, todo el tiempo es calor, sol, radiante, O sea, es como si Intenso. abrieras el horno de cocinar, lo dejas prendido, ¿cierto? Y cuando lo abres te pega esa radiación Sí. así de ese fuente. Y hay Algo olas, así, pues. y hay días en las que hay más intensidad de calor, que de hecho, obviamente aquí siempre, eso sí están pendientes de anunciarte El clima. el clima, porque para que salga, tomes tus precauciones, si quieres salir o no quieres salir. Eso es en todas las estaciones, en todo el año hacen eso. Luego, después que tenemos el verano, viene lo que es otoño, que es lo que conocemos, se caen las hojas, de verdad aquí también es marcado. Y es las muy hojas, bonito. Es lindo porque se caen las hojas, empiezas a ver un poquito más el cielo, o en este caso el paisaje un poquito más grisáceo, o sea, ya no lo ves soleado como antes. ¿Qué más ocurre en el otoño? Nada, pues lo que a mí más me ha marcado es cuando están cambiando las hojas de los árboles de esa Sí. tonalidad verde a tonalidad marroncita, Marroncita, café. Y es muy amarilla, bonito, algo es más así. amarillenta, es muy bonito en los sitios en los que hemos pasado. Es muy lindo. A mí de verdad me gusta porque sí, por donde vas está las hojas cayendo. Y bueno, si sientes frío, pero es como brisa fría. O sea, ya en otoño ya tienes que empezar a abrigarte, ya sacar tus suéter, tus abriguitos que tienes por ahí guardados. Que no son los, o sea, no sirve, lo que traemos de Venezuela no sirve para cubrirnos del frío. De hecho, yo me traje unos suéteres de esos Y que no son hasta sirve. acá y eso no me sirvió. Eso no Pero me bueno, sirve. ayuda en algo, no, lo importante es que uno se cubra. Y después, Después bueno, viene el invierno. el El invierno es invierno, porque ellos acá en invierno es donde vienen las lluvias o vienen las precipitaciones. aunque de no ha llovido agua, desde todo hace esto. mucho tiempo acá. Tiene tiempo que no llueve, o sea, para ellos acá hay sequía, porque no ha llovido en esa estación. Ya van desde el año pasado y el antepasado que no ha llovido tienen tiempo, sí, no sé cuánto, porque, bueno, como debería. para los que no saben, yo voy a cumplir este año 4 años acá en Chile y Glenny ya tiene 2 años acá y corriendo. Y bueno, cuando yo llegué, sí, obviamente el cambio tan drástico, el invierno, yo llegué en pleno invierno. Sentí mi gran frito, o sea, el que te cala los huesos. Bueno, tú sí disfrutaste del Sí, invierno. pero incluso hubo aquí como un aguanieve, o sea, para mí fue nieve, unas cuestiones climáticas, pero bueno, muy bonito. Y Glenny, cuando llegó, yo le dije que el invierno era rudo, claro, soportó el frío, pero no es un frío No tal fue el frío tan fuerte como la cuando gente él hablaba, llegó. sí. Es correcto. Y el año pasado, bueno, no sentimos tanto frío, de verdad no lo sentí. Nosotros tenemos, El cambio climático. ¿cómo es que se llama el cale? Una estufa. Una estufa. compramos Nosotros tenemos una estufa para justamente eso. Nosotros nos prevenimos para el invierno y todo esto, y no lo usamos. Este invierno que pasó no lo usamos porque de verdad, yo en lo particular, nosotros acá no lo sentimos tan frío. Bueno, incluso sentimos más frío en la primavera, que nos falta la primavera. Sí. Unos días en primavera, porque la primavera es algo como loco. Unos días hace frío, otros días hace calor. Entonces, unos días en primavera, creo O sea, que después del invierno viene la primavera y ahí es donde hay, o sea, está saliendo de ese choque, como dice Hugo, del frío a medio calor, porque no hay calor, sino No. que medio calor. Y unos días de repente en la mañana era frío todo el día y en la noche medio calorcito. algo Sí, así. bueno, depende. O sea, es una variedad. Y lo que sí ocurre en primavera es que obviamente las hojas, como empiezan a florecer, empiezan a botar su polen, y sí ocurre esta alergia, que ellos le dicen alergia estacionaria. No, aquí hay o alergia alergia del primavera. plátano oriental. Entonces, al principio esa me pegó muchísimo. Bueno, la tercera cosa de la cual le vamos a comentar es... No, ese es mi vecino. Ese es nuestro Pero vecino, es que él sí. siempre quiere aparecer en todos los videos. Pero bueno, no importa. La tercera cosa que les voy a decir es que aquí en Chile beben muchísimo. O sea, por donde tú veas hay un pub, que son sitios para cuando tú sales al trabajo, sales a carretear, A como dice decir, a socializar. socializar, a rumbear, como decimos nosotros, haces como una previa,
sea, o sales del trabajo ahorita en este tiempo que es muy bueno y te tomas unas cervecitas artesanales o cualquier rico, tipo muy rico. de trago o de cóctel, o sea, socializas, hablas, conversas. Y tienes o sea, tienes variedades de lugares para ir. Tienes sitios tranquilos para que estés como en el aire libre, para que hables, converses. como estilo cafecitos, pues, pero o sea, no somos borrachos, pero nos gusta, o sea, de verdad que esta cultura así de salir y tomarse unos traguitos tipo social, pues, y después irse a uno a la casa o a donde te quieras ir, o sea, es muy recomendable. Hay muchísimos sitios donde tú puedas pasar un rato agradable, solo, acompañado. Bueno, solo no lo han pasado nunca, pero acompañado, poquita gente, mucha gente, o sea, y todo depende o todo se adapta a tu bolsillo. A tu bolsillo, exactamente. Y al lugar donde tú estés y de verdad a lo que quieres. Lo recomiendo. Las cervezas artesanales son muy ricas. Buenísimas. No las hemos probado todas, no todas, tengo algo en mente, pero con respecto a eso, así que déjame cocinarlo y después vemos de eso. La cuarta cosa que les vamos a comentar o que les quiero comentar es que aquí en Chile se desviven en septiembre por las fechas patrias. O sea, no se imaginan el fervor, el sentido del chileno, como su arraigo patriótico, o sea, en celebrar, nosotros le decimos así, no sé si estará bien o estará mal, la chilenidad, o sea, porque ellos celebran el 18 y el 19 de septiembre, o sea, a nivel nacional se paraliza. Sí, se paraliza Chile, o sea, no celebran su independencia porque la independencia de Chile no es en septiembre. Es en otra fecha. Sí, es en otra fecha que creo que es en marzo, en febrero, ya se las voy a averiguar, ya se las voy a decir. Pero lo que son las fechas patrias, si quieren venir a Chile, y además que están en pleno verano, creo que también, ¿verdad? No, las fechas patrias es justamente empieza la primavera. Cuando correcto. Cuando empiezan las fechas patrias, ya se acaba el invierno y empieza la primavera, pero es algo sorprendente. O sea, te cambia completamente el paisaje, puedes disfrutar de las fondas, que eso se lo vamos a explicar. Que no, ojo, tengo 4 años y Lenny 2 y todavía no he ido a mi primera fonda, o sea... Porque la primera vez era porque yo estaba reciente acá y bueno, el año pasado la pandemia, entonces fue... Y cuando yo llegué era porque estaba recién llegado, entonces uno dice, bueno, porque se gasta, pero de verdad, mira, hacen asados que son parrillas, o sea, hacen pinchos que para ellos son anticuchos, pero así. Sí. Entonces, o sea, es de todo, o sea, se desvelan por comer, se desvelan por terremotos, por que son bebidas alcohólicas. Sí, es la bebida como de la fiesta, la nacional, o sea, es una bebida que tiene... La chicha. Ahí tenemos al vecino que nos está... Él es muy jocoso, pero si no lo han visto, véanlo en un videito que tengo por ahí visitando el Persa Bio Bio, que se lo voy a dejar por acá. Nuestro vecino. Mi vecino y se ha convertido en un gran amigo chileno. Ojo, también les recuerdo que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, activen las campanitas de notificaciones para que les lleguen y denle like esos y coméntenos. Comenten. Para que nos les lleguen todas esas notificaciones cada vez que subamos un video. También Miren, y otra cosita sobre las fechas patrias. Me encanta porque ellos aprovechan ese momento para reunirse en familia. Ellos obviamente hacen muchas, celebran fiestas y todo esto, pero más que todo se reúnen en familia, hacen este tipo de comidas tradicionales de ellos, hacen las empanadas, hacen obviamente como les dijo, el asado, ¿qué otras cosas hacen, gordo? Es que no sé, ¿cómo que gordo, vale? Tú no respetas. Tú eres gordito. No, mira, de verdad que todas las comidas si quieren pasar un buen rato agradable, o sea, un ratico corto como de un mes, vengan y visiten acá a Chile en el mes de septiembre, o sea, todo el mes de septiembre es el mes de fiesta, es una locura total. Bueno, y buscando obviamente en San Google encontramos que la independencia o la proclamación de la independencia de Chile es el 12 de febrero de 1818. Así que amigos chilenos, si me están escuchando y corrígenos si eso es cierto o no. Esto es lo que nos dice el Google. Deja tu comentario acá abajo, mejor en la cajita de descripciones, por favor. Eso motiva, bueno, a la discusión del video. Y vamos con la quinta cosa que nos ha sorprendido acá en Chile y de verdad que para mí ha sido el consumo de marihuana. Ojo, no estoy a favor, no estoy en contra, cada quien hace con su vida lo que quiera. El cigarro alegre, bueno, aquí en Chile la marihuana no está legalizada, pero la consumen
o sea, como un cigarrillo. Es como un cigarro común y corriente. O sea, no hay tabú. Me gusta porque no hay tabú con respecto al consumo de la marihuana. Vas por la calle y la gente se va fumando un pito de marihuana, un porro, y bueno, ese es su mundo, su gana, es lo que a él le gusta. O sea, no le gusta el cigarro, le gusta la marihuana, bueno, o sea, claro, es un choque para nosotros, sí. Porque obviamente en Venezuela no se ve eso, claro, tan visible, tan bueno, así, tan no se palpable. veía, pues, lo que yo recuerdo, ahora no sé. Ahora no sabemos, pero tan palpable no. Entonces eso sí ha sido como el choque que todos lo hacen y es normal, o sea, todavía te comenta y tú te quedas como, ¿qué? Pero sí, eso es normal para ellos, fumarse un cigarrito de marihuana. Un cigarrito que nos hace la vida feliz. Cigarrito Bueno, y un entonces, café. sí. Bueno, a lo mejor quien quite y nos echamos una chupadita de un cigarrito de eso en estos días para ver qué tal, pero Yo no. nunca sabes. Bueno, 2 pataditas allá y bueno, y vemos A volar. en qué mundo vamos a parar, pero nada, aquí en Chile el consumo de la marihuana no es mal visto, o sea, tampoco yo lo veo mal, y bueno, cada quien hace con su vida lo que quiera, pero si saben que van a venir a Chile, ese es No se sorprendan porque eso lo van a encontrar por todos lados. O sea, y en todos los estratos sociales. Así que ya saben. La sexta cosa o el sexto ítem que le queremos nombrar es, o que más nos ha resaltado, es el obviamente acento. su acento, su jerga. O sea, obviamente todos tenemos nuestro acento típico en cada país que nos diferencia, pero desde que uno llega acá, uno ve que la jerga común, o sea, el hablar del chileno, a veces nos entendemos. O sea, No, hablan muy rápido. A mí me costó. Sí. A veces Hablan muy hablan rápido. muy rápido. Bueno, para nosotros hablan muy rápido. Tienen demasiada jerga común. O sea, ¿qué te puedo decir? Las groserías son casi comunes. Aquí sí, aquí Que bueno, ellos son le dicen garabatos, nosotros le decimos pero groserías. obviamente tienen su manera típica de hablar. Bueno, para mí Son casi iguales. Sí, un agrado porque uno expande la cultura. Es bueno, claro, a veces no los entiendo, a veces dicen términos que no sé de qué están hablando, entonces uno queda así como que... Como Condorito. Sí, como Condorito, que aquí le gusta mucho Condorito. Por cierto, sí. No se cae para atrás, pero sí, el acento, no el acento, la manera... La jerga. Sí, que tienen de hablar es típica, pues, o sea, a veces... Sí, a veces yo no los cacho, como dicen ellos, no los sigo, porque cuesta, o sea, al principio cuesta. Ya con 4 años sí los puedo entender un poco más, sí puedo entender cuando están hablando, pero a veces que Sí, cuando... po. Sí, pues ya, pues esas son cositas así puntual, cachai, lo usan mucho. Cachai es como un ok, entendí yo, o sea... El cachai es como entendiste, sí, ok. como que si agarraste la onda, no sé. Sí. Como la captaste, aunque cachar es eso, captaste. Algo así, entonces cuesta, pero no es imposible. O sea, es muy divertido porque... Hay una mezcla ahí una mezcla de cultura. Un compendio y todo. Es cómico porque cuando hablamos entre chilenos y venezolanos, en este caso, tenemos este vecino es el que nos ha enseñado. Sí. Y hemos intercambiado este tipo de jerga, entonces es cómico porque él nos dice términos como se hablan cualquier venezolano cuando se encuentra con un venezolano y ustedes saben cuál es la palabra. Y nosotros le decimos... Y nosotros se la enseñamos, entonces casi que prácticamente así se tratan ellos. Sí, es cómico. Utilizan el huevón para todo. Huevón. Así como nosotros, coño, marico, ¿qué pasó, marico? Un huevón. Vamos a decir, no sabemos si no. Que no podemos decir muchas groserías. No acá. sabemos, pero bueno, si no, una más, una menos, no está más porque así hablamos todo, pero la verdad que es muy cómico para nosotros y también cómico para ellos porque a veces no nos entienden. Igualito yo les explico y ahí vamos. Pero entonces su acento típico es bien característico y por lo general, bueno, a mí me gusta porque vamos aprendiendo, así aprendemos un poquito más de cada cultura. No, y de la cultura de ellos también. Eso es correcto. Hacemos un intercambio. La séptima cosa, o el punto número 7 es cómo enfrentan los terremotos. O sea, ¿Cómo enfrentan? No, o bueno, sí. Están acostumbrados ¿Cómo los hacen? una cultura para los temblores. Mira, o sea, desde que el tiempo que yo tengo acá y eso que vivimos en un piso 18. Vivimos en un piso alto porque este edificio es de 20 pisos. Más la terraza. Hemos sentido algunos temblorcitos, unos movimientos, ya uno se acostumbra, pero aquí ellos como el pan nuestro de cada día. Y uno se acostumbra. Y nosotros así. Yo les tengo una anécdota. Cuando yo estaba trabajando en un local, cuando llegué en un local chino, hubo un temblor fuerte. El local tenía 3 pisos y se movió bastante fuerte y
y ellos así como que Normal, relajado. se movió, ya listo, tembló, ya seguimos en lo de nosotros. Claro, aquí un temblor de 7.4, de 7.5, de 7.6 es un temblor, o sea, se movió la tierra y ya listo, no pasó No es un más, terremoto, no es... no, porque les recuerdo que bueno, acá en Chile se ha registrado el mayor terremoto que se ha registrado en el tiempo actual en el mundo, que fue el de Valdivia. Ya. Yo no sé si superó o dio todo lo que tenía que dar la escala de Richter, pero de verdad que ese terremoto fue fuertísimo. Y también ellos tuvieron aquí en Santiago un terremoto fuertísimo. Si más no recuerdo, creo que fue en el 2010. Y si no, me corrigen ustedes, los que me están viendo. Y Santiago se movió a 8 puntos tanto, no sé, o sea, todo está en Google, no lo vamos a hacer hincapié en eso, pero la cultura de ellos en construir, o sea, te levantan un edificio en menos de un año. Pero de hecho, los hacen específicamente para eso, sí, o sea, antisísmico, de verdad. El edificio, nosotros que estamos en un piso alto lo hemos sentido, baila sí, con el sismo, o sea, en este caso no es sismo, bueno, pero con el temblor baila, entonces tú sientes que vas como que sí, oscilando. Nosotros tenemos nuestro propio sistema aquí de detección de terremotos, de temblores, porque bueno, cuando tenemos el filtro del agua, porque consumimos el agua de filtro, de botellones, veo que se está moviendo. Entonces, o si no, los bombillos se mueven. Sí, las lámparas que tenemos nos mueven durísimo. Entonces, no, bueno, la cultura que tienen ellos con respecto, me imagino que se vendrán los japoneses y después vienen los chilenos, porque, o sea, no, y de hecho uno se asusta y que ¿qué es eso? Eso no es nada. Uno aprende a no temerle a esos movimientos, porque yo vi en las noticias que en Venezuela un terremoto, 6 puntos tanto. No. Bueno, un temblor. Pero lo catalogaron como un terremoto. Eso puede ser como en Perú también, en México, entonces 6 o 7. Y eso es un temblor. O sea, claro, cada cultura con su manera de Sí, es que hay a veces que te dicen, ay, ¿no sentiste? Tembló anoche. Y yo, no, a veces no lo sentimos. No, ese no sentimos ya, o sea, estamos ya como. A veces Glenny está en el cuarto. Logrando. Sí, Glenny está en el cuarto, no sé, haciendo lo que sea. Yo estoy aquí en la sala viendo televisión y está temblando porque yo he sentido y veo aquí mi botellón de agua moverse. Y le digo, Glenny, ¿sientes el temblor? Yo no sentí nada. Entonces, yo sumergí a mi mundo. Sí, no, o sea, es dependiente, pues, dependiente. Y esa cultura, la verdad que la tienen muy bien desarrollada. Bueno, no es cultura, o sea, obviamente tienen que saber vivir con eso. Se adaptan. Tenemos la chuleta. Aquí está la chuleta, la estoy viendo. Sí, entonces la octava cosita o el octavo ítem que le quiero comentar es que aquí en Chile se consume una cantidad enorme, pero de pan, es bárbara, es desproporcional. No se imaginan cuánto pan comen acá en Chile y las variedades de pan que tienen, sí, ojo, que son muy buenas también. Sí, creo que es el país que más consume pan a nivel mundial. O sea, el pan para ellos y la arepa para nosotros, es sagrado. Correcto. O sea, el pan es sagrado. En toda casa tiene que haber pan. En la mañana, en la tarde, en la noche, en el almuerzo, en la cena, en el desayuno, en la merienda, o sea, pan. No, pero bueno, a nosotros nos gusta el pan tostadito y cosas, pero no somos tan amantes del pan, obviamente. Exacto. Pero sí, o sea, mira, lo venden horneado, o sea, ya listo en las panaderías que hay en todos lados, en los almacenes. Tú vas a los supermercados. Te lo venden ya listo para que lo vayas a hornear, o sea, para que te lo lleves listo, prehorneado. Exacto, lo horneas y te lo comes ya recién salido del horno. Sí, y miren, mi anécdota, cuando yo llegué a Chile, o sea, me quedé con ese pan. A lo mejor no será el mejor pan que tiene, pero para mí es la marraqueta, o sea, es un pan demasiado exquisito. O sea, tienen que venir a mí me gusta el ayuya es el redondito, ¿verdad? Sí, uno redondito que viene, que parece como una hamburguesita, pero nada, a mí me gusta la marraqueta. Sí. Después probé uno que le llaman dobladita. Nada, es que si me pongo a contar. Sí, ese también es rico. Sí. Entonces, yo lo voy a hacer un video en estos días para que nuestro vecino salga. Otro video más. Otro, porque ya ha salido en uno. El paramayero ese. Pero bueno, ya saben, si vienen a Chile, el consumo de pan es desproporcional. No van a decir que pasaron hambre, porque donde sea van a tener un pancito para comer. La novena cosita que nos ha impresionado más o más nos ha gustado. Ojo,
esto se lo estamos diciendo sin ningún tipo de orden, o sea, que si la primera es la más importante. No, de esto es manera simplemente las 10 cosas que de verdad nos han impresionado y que también nos ha gustado. Porque sí. Así que si a ustedes les ha impresionado otras cosas que no le hayamos nosotros comentado, bueno, la puedes dejar en los comentarios. Hablando de mi sistema de detección de terremotos, o de sismos, o de temblores. Si vienen para acá, para Chile, no se extrañen de que en cualquier lado puedan consumir el agua directamente del grifo o del chorro, como la conocemos. O cuando pidan agua en algún restaurante o en algún lugar, un local, te van a dar es agua de chorro. Agua de chorro, ¿por qué? Porque bueno, aquí en Chile el agua que viene de las cañerías es potable, o sea, se puede consumir, las tratan, eso sí, muy bien tratadas. Para mí viene con mucho, no sé, mucho químico, porque el sabor sí es totalmente distinto. El que en lo particular a mí no me gusta, pero la mayoría de los venezolanos que han llegado acá no se adaptan a ese sabor hay muchos venezolanos y otros. Hay muchos que sí toman directo el grifo, pero hay otros que compran los botellones de agua. Nosotros compramos 2 botellones de agua de 20 litros cada 15 días. Ahorita en verano más porque obviamente el calor, la cuestión. Pero consumimos agua, se puede decir agua, es potable igual, es potable pero sabe diferente. Sí, o sea, agua mineral, vamos a decir, consumen agua mineral, pero o sea, aquí en Chile tú vas a un baño y puedes abrir el grifo y tomar agua directo de ahí. Están regando porque riegan muchísimo los árboles, las plantas en la calle, me puedes dar para tomar agua, y tú ves a la gente consumiendo agua. A lo mejor vienes de otro país y si te acostumbras al sabor del agua de ellos del grifo. Pero sí, es cuestión de costumbre, o a lo mejor en el sur, que están esos grandes lagos, esos grandes ríos, el agua sabrá distinta de manera directa, pues, pero bueno, aquí en Santiago puedes consumir el agua donde tú quieras y ya sabes que es un agua potable. Tratada, sí, pero bueno, si no, bueno, vas a tener que comprarte tus botellitas de agua dependiendo de lo que tú quieras. Y la décima, número 10, la última, pero sí, no menos importante. Lo que más me ha gustado también a mí es su gente, o sea, independientemente del concepto de que tengan las personas afuera de Chile, que el chileno, porque, o sea, yo no digo que el chileno, pero, o sea, somos todas las personas, porque a mí no me gusta meter el gentilicio, ni la idiosincrasia que tienen, ni la nacionalidad, que es xenofóbico, que no sé, xenofóbicos. Sí, porque muchas veces nos dijeron que y nos comentan mucho, ¿no? Por ejemplo, el video del metro nos han comentado muchísimo, pero nosotros no le prestamos atención. De verdad, mucha xenofobia sí nos han comentado, pero de verdad, nosotros en particular nos hemos conseguido con unos chilenos súper agradables, súper grandiosos, amigables. Mira, son cordiales. Educados, le gusta compartir con uno, conocer la cultura de uno, o sea, de verdad que la gente acá es excepcional, grandísimo, o sea, de verdad es súper lo contrario a lo que me habían dicho de que iba a encontrar allá, que tenía que estar, casi que me ponen como es que dicen, no en expectativa, pero te crean una falsa realidad. Una falsa realidad de las personas que te vas a encontrar aquí, tú dices nada, entonces estás como que a la defensiva, es eso, de que no, pero de verdad, o sea, nunca, hasta el sol de hoy o hata este momento que estoy aquí. Bueno, y esperemos seguir así. Y de verdad, o sea, gente mala hay en todos lados, o sea, la nacionalidad no importa, gente maleducada, gente, no sé, que te quiera hacer, hay en todos lados, o sea, no importa, yo creo que es un problema ya de educación. Cómo te eduquen y te formen. Y es un problema individual, eso no tiene por qué. No tiene gentilicio. No tiene por qué generalizarse por una. Sí, por unos pocos. Entonces, como si vinieran a decir que los venezolanos son esto por una nacionalidad específica. Sí, o los colombianos son aquello por lo que sea. Entonces, no. O sea, de verdad, si vienen para acá a Chile, siéntanse seguros que el chileno los va a tratar de lo mejor. O sea, a nosotros en ese caso no nos ha ido mal, nos ha ido súper bien en los trabajos. Aquí viviendo en nuestra comunidad, en la calle. Yo he tenido, bueno, voy a contar una anécdota rapidito antes de terminar el video. O sea, estuve trabajando y fui con mi compañero de trabajo que es chileno, un señor, y me llevó a comer a una casa de unos amigos de ellos, y yo ni las personas esperaban que yo iba a llegar, ni yo me esperaba la manera en que me iban a atender, porque para que es como en Venezuela es como el merideño, sí, como si fueses a Mérida. O sea, y fui, mire, y me senté a la mesa, y siéntese aquí en la mesa principal, y coma, y esto, y quiere más, mijo. O sea, yo quedé súper encantado con esa escena. Y ojo, no eran gente de muchos recursos, era gente
normal, o sea, No era de gente campo, pudiente, pues, no era gente... Pero claro. nada, yo pasé ese día excelente. Y así como esos anécdotas, muchísimos más. Así Sí, de que ya verdad que saben, todo lo que nosotros conocemos quieren siempre, nos quieren incluir en sus reuniones, nos quieren incluir en sus eventos, nos quieren incluir en Sí. su vida. Y de verdad yo agradecida enormemente porque bueno, aquí estamos para eso, para relacionarnos, culturizarnos y hacer... hacer un intercambio cultural, porque eso es lo Sí. bonito de emigrar o de irse de un lugar a otro. A lo mejor nosotros no sé si vamos a estar aquí toda la vida o de aquí saltamos a otro lugar, o si nos quedamos aquí tenemos que dejar uno dice Venezuela, pero a los familiares de uno, y uno tiene que quedar bien parado, ¿ok? Y todo parte desde la educación. Así que ya saben, si vienen con la Los buenos somos más. Sí, los chilenos lo van a tratar súper, así como cualquier tipo de personas con que tú te encuentres y te rodees. Si te gustó el video, ¿qué tienes que hacer? Bueno, no te olvides en suscribirte al canal. Te recuerdo, ya vamos por 200. Esperamos cada día llegar un poquito más. Pero bueno, si es de manera más rápida, podemos hacerlo mejor. No, pero Activa la campanita, de notificación. dale like. Correcto. Y comenten. Aquí estamos en un país libre, estamos... Los videos son libres, Así YouTube que es libre, así comenten. que Nosotros no nos afecta esos comentarios negativos, poco no. agradables, sino No, pero yo nos los leo quedamos todos. es con los comentarios llenos de amor, como lo dije, y de mucho cariño y de recomendaciones muy buenas para nuestro canal para seguir creciendo. Es cierto. Bueno, les recuerdo que nuestra red social es @hgabriel.50 en Instagram. Y nada, se les quiere mucho. Espero que el video haya sido de su agrado y que tengan un buen inicio de año. Hay Año nuevo. 365 oportunidades para hacer lo que tú quieras, para ser grandioso cada día. Y bueno, nada. Miles de bendiciones y pa'lantes para allá. Chao, se les quiere.